Hemos meditado sobre este canto tan hermoso, canto de los ángeles, que nos recuerdan cómo Dios nos acompaña a través del envío de sus ángeles, los ángeles custodios y aquellos ángeles que se mantienen en constante am, relación con nosotros, los seres humanos que vivimos en la tierra y nos llevan nuestras oraciones a Dios y nos traen de Dios las bendiciones. No olvidemos nunca, ¿verdad? Que eh, estos momentos hermosos de, de encuentro con Dios, podemos también invocar a los ángeles. Y claro, de manera especial, sabemos que podemos invocar a los arcángeles. Muchos de ustedes seguramente son devotos de Miguel, Gabriel, Rafael, porque tienen de alguna manera o sus nombres o alguien en su familia lleva esos nombres y así podemos mantenernos en constante adoración del rostro de Dios a través de alguno de los ángeles. Am, ya se nos acerca la fiesta, se nos acerca la fiesta. Precisamente mañana, hoy es 28, ¿verdad? Sí, mañana 29 de septiembre vamos a celebrar la fiesta de los tres arcángeles juntos, que en un tiempo estuvieron separados y precisamente la iglesia reunió ah, la celebración de la fiesta de los arcángeles juntos el 29 de septiembre. Entonces mañana vamos a celebrar a Miguel, Gabriel y Rafael. Entonces no se olviden que si tienen alguna persona en su familia que lleva el nombre de Miguel o de Gabriel o de Rafael, mañana, bueno, digo, no solamente los hombres, también hay mujeres que llevan esos hermosos nombres, las mujeres que se llaman Gabriela, las Gabrielas, las Rafaelas, las Miguelinas también, Miguelina, todos los que llevan el nombre de Miguel, Gabriel, Rafael, sean mujeres o hombres, pues mañana es el día de su santo, tenemos que felicitarlos mañana en el día de su fiesta y oren mañana de un modo especial a los arcángeles para que sean siempre acompañantes de cada uno de ustedes en el camino de nuestra vida, pidiéndole a ellos, ¿verdad?, que intercedan por nosotros ante Dios. Recordemos siempre que en toda la Sagrada Escritura Dios nos habla de los ángeles, incluso estos tres se aparecen de un modo especial en momentos muy importantes de la Sagrada Escritura, sea Miguel, Gabriel, que Rafael, enviados por Dios. Pero no son los únicos, como sabemos, no solamente eh, están ellos, sino también otros ángeles que son también nuestros ángeles custodios, eh, que debemos también nosotros mm, mantenernos en constante oración a través de nuestra contemplación del ángel custodio. Entonces recordemos también que tenemos nuestros ángeles custodios que nos animan y que también forman parte de nuestra vida espiritual. Cuando nosotros oramos ante el Padre, podemos orar a través de los ángeles custodios recibiendo la bendición que viene de Dios a través de los ángeles y también enviando nuestras oraciones a través de los ángeles custodios. Ese canto es muy hermoso, a mí me gusta mucho y me gusta compartirlo también con ustedes para que eh, puedan también ustedes aprender de los ángeles custodios. Eh,
El Día de los Ángeles Custodios es el 2 de octubre, por lo tanto ya se nos acerca también esa fiesta. Vamos a celebrar mañana a Miguel, Gabriel y Rafael, los tres arcángeles, y es una fiesta especial para ellos. Sin embargo, el 2 de octubre celebramos la fiesta de todos nuestros ángeles custodios como guardianes de nuestra vida. Entonces, no se olviden de esas fiestas tan importantes. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestra clase. Comentarios muy bonitos, ¿verdad? En el chat. Mi sobrino cumpleaños y se llama José Miguel. Pues felicidades para, para él doblemente, porque no solamente tiene su cumpleaños, también el día de su santo. Luego tenemos un Rafael también acá, Rafael Vargas. Mañana es tu santo, San Rafael, arcángel. Yo pienso que también tenemos a alguien más acá, seguramente con el nombre de Miguel o Miguelina o Rafael, Rafaela, Gabriel, alguna Gabriela, seguramente tendremos por acá. Entonces, vamos a tenerlos presentes mañana en su día. Dice, mi hermano sacerdote es Miguel Ángel. Ok, qué bonito. Tiene el nombre del arcángel Miguel. Y bueno, pues se acompaña Miguel Ángel por el hecho de ser ángel, ¿verdad? El ángel Miguel. Igual algunos llevan el nombre de Gabriel Ángel o Rafael Ángel. He conocido también un sacerdote amigo llamado Rafael Ángel. Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase de hoy, ¿verdad? Como lo hemos hecho, pidiendo a los arcángeles que nos acompañen en este caminar. Estamos hablando en bioética de la contracepción, o sea, los anticonceptivos. Primero hablamos que la vida humana tiene una dignidad. De hecho, la encíclica del Papa Pablo VI nos habla precisamente de esa dignidad de la vida humana, del ser humano, de este momento de su concepción hasta la llamada por Dios en la muerte, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros comprendamos eso para poder entender entonces en profundidad la bioética, ¿verdad? La bioética nos dice que la vida humana es inviolable, o sea, completamente sagrada, digna. Pero la familia tiene también sus modalidades de planificación familiar. Entonces estamos aprendiendo aquellos métodos que son que van a favor, digamos, no solamente aceptados por la Iglesia, sino que van a favor de la dignidad y del respeto de la vida humana y aquellas que no lo son. Voy a hablar de esto hoy y voy a citar al Papa Pablo VI, que es el primero que habla de esto, pero yo sé que quedaron muchas preguntas la vez pasada en el chat. A mí yo lástima que no puedo recopilar todas esas preguntas y copiarlas. Me hubiese gustado mucho porque sus preguntas son muy, muy buenas y me gustan sobre todo para poder introducir el tema con las dudas que ustedes les vayan quedando de las clases anteriores. Entonces, si alguien se recuerda de alguna pregunta que no hayamos respondido o si hay algún tema que les ha quedado como duda, ustedes pueden colocarlo en el chat, ¿verdad? Y poder nosotros después revisar esas preguntas y darles entonces la respuesta necesaria. Así que si se recuerdan del tema, se recuerdan de la pregunta que no respondimos la vez pasada, pónganla rapidito en el chat porque yo sé que ustedes después la ponen, pero ya cuando la van a poner es un poquito tarde y no nos da tiempo a responder. Entonces, si tienen la pregunta en sus mentes, la tienen copiada, pónganla en el chat porque así nos da tiempo a nosotros a responder esas preguntas antes de terminar nuestra clase. Entonces, no se les olvide.
ir al chat y responder las preguntas. Vamos entonces a hablar sobre la regulación de los nacimientos, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, nuestro tema de anticonceptivos desde el punto de vista bioético de la Iglesia. Dice Paolo VI en el número 14 de la Humane Vitae, recuérdense que estamos hablando de la encíclica Humane Vitae de Pablo VI, le voy a colocar el link en el chat para que ustedes, si luego tienen tiempo, la lean completa. Yo voy simplemente a tocar los aspectos de bioética, pero esa encíclica merece ser leída completa. Recuérdense que nosotros, la Iglesia Católica, tenemos la Biblia, pero tenemos también el magisterio de la Iglesia. O sea, la Biblia es lo principal, es nuestro primer libro, digamos, en el centro de todo, pero no solamente tenemos la Biblia, tenemos también el magisterio de la Iglesia, que Jesús se lo quiso encomendar a Pedro y los apóstoles, ¿verdad? No solo Pedro, sino también los demás apóstoles, por eso llamamos también magisterio a los escritos de los obispos, que son sucesores de los apóstoles. Pero cuando nos referimos al magisterio del Papa, el magisterio papal pues tiene más importancia porque, como les decía, es el encargado de darle unidad a todo el colegio episcopal. Cuando digo el colegio episcopal, el colegio de obispos, ¿verdad? Episcopo es obispo. Entonces, a todo el colegio episcopal. Entonces, el Papa, cualquiera, ¿verdad?, que haya estado como papa, tiene su magisterio a través de encíclicas, exhortaciones apostólicas, constituciones apostólicas, cartas pastorales, motu proprio, que son diferentes escritos. Entonces, no nos vamos a complicar un poquito en eso, porque esto forma parte de lo que es la eclesiología. No voy a indagar demasiado en las diferencias de cada una de ellas. Solo les voy a decir que la encíclica es, digamos, como el escrito más importante de los papas. Ellos también escriben cartas pastorales, escriben exhortaciones apostólicas, escriben motus proprio, pero tienen, digamos, pesos diferentes y también tienen funciones diferentes. Cuando un papa escribe una encíclica, estamos hablando, digamos, del grado más alto de magisterio que el Papa pueda tener. Bueno, obviamente más alto que ese está el concilio, porque es el Papa junto con los obispos, pero de su escrito personal, de él solo como Papa, el mayor, el más grande es la encíclica. Claro, cuando ya nosotros vamos a una especie de, digamos, grados de lo que quiere la Iglesia ofrecernos, y tenemos una encíclica y junto con ella tenemos una constitución apostólica que forma parte de un escrito de un concilio, puede ser cualquiera, no solo el Concilio Vaticano II, que fue el último, puede haber sido Concilio de Trento, Concilio de Constantinopla, etc. Obvio que el concilio tiene más importancia. ¿Por qué? Porque el concilio es un escrito que no es solo del Papa, sino que es del Papa junto a todos los obispos del mundo. Entonces, obviamente tiene mucha más importancia. Ahora bien, si es el Papa solito, hablando ex cátedra y nos da una encíclica, pues ahí entonces estamos hablando de el grado más alto de sus propios documentos, ¿ok? O sea, los documentos del Papa. Porque el concilio no es un documento solo del Papa, es un documento de todos los obispos reunidos. Y por lo tanto, tiene un peso y una importancia mayor que los escritos del solo Papa. Ahora, ¿traen discrepancia? No. ¿Traen contradicción? No pueden traer contradicción. De hecho, si un papa en una encíclica y de alguna manera ha dado una enseñanza, no puede venir una contradicción a eso, a no ser que haya, digamos,
una discusión sobre algún tema en específico que un concilio haya resuelto y que tal vez algún papa de alguna manera no haya podido resolver anteriormente. Entonces sí podría, digamos entre comillas, traer alguna discrepancia, pero en realidad no hay discrepancia entre lo que escribe el Papa y lo que se dice en un concilio o en un sínodo, que es la reunión de los obispos del mundo. Entonces, todo este preámbulo para que ustedes entiendan que les voy a hablar de una encíclica que tiene un poder muy importante porque es el documento papal más importante, ¿verdad?, que hace el Papa solito cuando él se pone a escribir. Solo 100% no, porque acuérdense que el Papa siempre tiene consultores, que son teólogos, que son cardenales, que son personas muy estudiosos. Por lo tanto, si ustedes ven que un papa dice algo, escribe algo, no piensen que es su pensamiento solo, sino que es el pensamiento de la Iglesia Universal, porque él también da sus escritos para que los revise una comisión de teólogos. Yo he tenido la mayoría de mis profesores han sido consultores en el Vaticano, y ellos han tenido la oportunidad de revisar los escritos del Papa y hacerle sus correcciones también, porque cuando hay algo que encuentran que no está acorde tal vez con una doctrina, pues se lo hacen saber, y el mismo Papa pues después revisa si realmente esa corrección es correcta. No solamente de una persona, sino que tiene que pasar por varias manos, varias mentes, varias personas para poder dar al final. El Papa entonces todo esto lo pone delante del Santísimo, lo ora, y al final todo lo que viene por obra del Espíritu Santo, él lo escribe. Y ahí entonces obtenemos los documentos, ¿verdad? Las encíclicas. Entonces, esta encíclica es de Pablo VI, que se llama Humane Vitae, o lo mismo quiere decir vida humana. Acuérdense que todas las encíclicas tienen su nombre en latín, porque desde antiguo siempre las encíclicas les ponían un título en latín porque eran escritas en latín. De hecho, el original de todas las encíclicas está en latín y después se traduce a cada uno de las lenguas, y su nombre siempre son las dos primeras palabras con las cuales comienza la encíclica. Entonces, esta encíclica comenzó con las palabras la vida humana. Por eso se llama Humane Vitae, que quiere decir la vida humana, porque esas fueron las dos primeras palabras que usó Pablo VI cuando empezó a escribir esta encíclica. Por eso llevan los nombres, llevan generalmente por las primeras palabras que usa el Papa, y nunca se repiten los nombres. Puede ser que los temas sí pueden repetirse, los temas en el sentido de que si hay algún papa que escribe sobre doctrina social, pues hay otro que también puede tocar algún mismo tema de doctrina social o sobre la familia o sobre cualquier tema. Los temas pueden repetirse, pero los títulos no, porque ya los títulos quedan como únicos. Ya este título queda completamente como único. Entonces, voy a colocar en el chat el link de la encíclica, y se los estoy mandando para que ustedes vayan directamente a la página del Vaticano. Recuérdense que siempre les digo, vayan siempre a la página del Vaticano, que es la que tiene toda la información oficial de la iglesia. No lean páginas por ahí que son repeticiones de grupos no vayan a grupos, aunque son grupos muy buenos, muy pro lo que sea. Nosotros vamos directamente a la página de la iglesia, porque nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica, no pertenecemos a una secta ni a un grupo determinado, aunque puede que tenemos afiliaciones con un grupo, con otro grupo, están bien los grupos, pero nosotros pertenecemos a la Iglesia Universal, entonces tenemos que ir siempre a la fuente. Vamos a la página del Vaticano y vamos a averiguar si eso que está diciendo tal grupo es realmente lo que dijo el Papa o no, y qué es lo que dice el Vaticano sobre eso. Entonces, ahí pueden pinchar y pueden obtener el original en español de la encíclica Humane Vitae.
está en diferentes idiomas, lo pueden leer también los que... Yo sé que hay algunos de ustedes que tienen mayor facilidad de lectura en inglés, pueden colocar en inglés, hay en español, en alemán, francés, italiano, incluso en latín, polaco, etcétera. Pueden buscar aquella, eh, aquel lenguaje que les sea más cómodo y ahí entonces ustedes pueden darle una lecturita. No, la encíclica no es muy larga, en realidad es cortita. Si ustedes ven, apenas lo que tiene son, ¿cuántos son? 20, no, 31 párrafos. Bueno, en realidad los números, cuando decimos, por ejemplo, Humane Vitae 14, nos estamos refiriendo a la página. Pero que las páginas son bien cortitas porque obviamente antes cuando se escribía, y entonces ahora prácticamente lo que corresponde es al párrafo. Entonces tiene 31 párrafos. Lo que quiere decir que no tendrá, si se imprime, ¿verdad? Aquí no está impresa, pero si se imprime, yo creo que no llegaría ni siquiera a las 10 páginas. Son poquitas páginas. Ya les digo, 30 párrafos. Que se leen muy rápido para las personas que les gusta la lectura. Yo sé que es un poco difícil a veces leer desde el celular o desde la computadora, porque a veces nos come la vista. Yo por eso estoy usando mis lentes que tienen también un filtro para la luz de la computadora y del celular, porque como uso mucho la computadora, me afecta la vista. Pero bueno, pueden utilizar ese tipo de lentes y para filtrar la luz azul de las computadoras y de los celulares para que no les afecte mucho la vista y ahí pueden entonces leer su encíclica, que es algo que se puede leer muy rápido. Yo voy a ir al número 14, mm, sobre las vías ilícitas para la regulación de los nacimientos, porque sobre eso es el tema que estamos hablando. Si tienen alguna duda sobre lo que yo estoy hablando, coloquen en el chat, porque acuérdense que a mí me gusta mucho responder las preguntas de ustedes, porque con las preguntas de ustedes podemos abundar bastante en el tema. Entonces no tengan miedo ninguno, váyanse directamente al chat, apenas les surja la pregunta y yo ahí les voy a dar la respuesta. ¿Qué nos dice el Papa Pablo VI en la encíclica Humane Vitae, número 14? Los numeritos están a los lados, ¿verdad? Hay algunos números que están entre corchetes, pero son las citas, porque cada una de las encíclicas tiene una cita que puede ser cita bíblica o que puede ser cita de otra encíclica o puede ser cita de algún texto escrito por algún papa anteriormente o algo, pero no nos vamos a ir a esos números de las citas, sino que nos vamos a ir al número del párrafo y están en el extremo cuando uno va leyendo. En el inicio de los párrafos hay números. Entonces yo voy a ir a la 14, que el título del párrafo es Vías ilícitas para la regulación de los nacimientos. Dice el Papa, en conformidad con estos principios fundamentales de la visión humana y cristiana del matrimonio, debemos una vez más declarar que hay que excluir absolutamente como vía lícita para la regulación de los nacimientos la interrupción directa del proceso generador ya iniciado. Yo sé que las palabras son un poco rebuscadas, ¿verdad? Son un poquito difíciles. Lo que el Papa nos está diciendo, pero bueno, yo se los voy a explicar con palabras un poquito más fáciles. Entonces, él está diciendo que tenemos que excluir completamente la tendencia a interrumpir el embarazo, o sea, a aplicar el aborto eh, mm, como una vía lícita, dice él, lícita para la regulación de los nacimientos. Él dice, si hay que regular los nacimientos, e incluso el Papa Francisco una vez en el avión le preguntaron sobre esto, y bueno, el Papa Francisco ustedes saben que es bastante, como diríamos, muy ocurrente, entonces siempre dice cosas muy a veces graciosas, pero son de una profundidad bastante interesante, solo que lo hace así como con palabras muy coloquiales, muy de pueblo.
Creo que acuérdense que él fue arzobispo de una ciudad de América Latina, por lo tanto, nuestros obispos latinoamericanos son así, o sea, con un estilo bastante cercano al pueblo. Y le preguntaron sobre esto y el Papa dijo, em, el católico tiene que estar abierto a la vida, obviamente, estar abierto a la vida, al nacimiento, a la procreación, pero eso no quiere decir que tienen que ser como los conejos, dijo él en el avión, en el sentido de reproducir como si fueran conejos, o sea, tener hijos constantemente. Dice, no, pues sí, obviamente hay una manera de planificar los nacimientos, pero el modo de planificarlo es el modo natural, ¿verdad? Bueno, volvamos al Papa Pablo VI. Nos está diciendo la interrupción directa del proceso generador ya iniciado, ¿verdad? Que sería el aborto. Dice, y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. Fíjense que las palabras del Papa son bastante fuertes, porque incluso él está hablando de que el aborto no sería lícito ni siquiera por razones terapéuticas, o sea, en el sentido de que una mujer lo tome como una terapia, ¿no? En el sentido de para curar, en verdad, de algo. Lo que hablábamos la vez pasada, cuando hay situaciones, por ejemplo, en la mujer de alguna enfermedad y para poder curarse, entonces recurre al aborto. Él dice, no es ilícito porque obviamente se está terminando con una vida, ¿verdad? Pero bueno, ustedes saben que ya hemos conversado sobre esto y hemos visto que hay momentos en los cuales está el peligro de la vida de los dos, incluso también del bebé. Entonces, hay situaciones en las cuales, obviamente, ya Dios no le da vida tampoco al bebé en el vientre de la madre. Entonces, lamentablemente, no es que acabemos con la vida del bebé, sino que no hay tampoco oportunidad para que el bebé nazca, ¿verdad? Como a veces ha pasado y bueno, hemos tenido también testimonios de algunas de las mujeres de acá del curso que nos han hablado, por ejemplo, de hemorragias, cuando hay hemorragias, porque obviamente ya el bebé no tiene oportunidades de vida, el mismo médico se da cuenta, entonces ya hay, no es que interrumpe el embarazo, sino que lo que hace el médico es extraer, ¿verdad? El bebé que ya no tiene vida dentro del vientre de la madre. Pero en ese caso no se está interrumpiendo el aborto, sino simplemente se está asumiendo la situación, ¿verdad? Como una, um, ya como un aborto, perdón, no un aborto, sino ya como una interrupción de la vida desde el punto de vista natural, o sea, Dios ya no le ha dado la vida al bebé, no solamente porque hay situaciones con el propio bebé, sino que muchas veces hay situaciones con el vientre de la madre que no le da oportunidad naturalmente al bebé a nacer y por eso entonces suceden esas situaciones donde hay hemorragias y donde hay que en ese momento que limpiar muchas veces a la mujer para evitar que los dos mueran. Dice el Papa, hay que excluir igualmente, como el magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer. O sea, el Papa nos está diciendo que la Iglesia no acepta lo que es la esterilización. Cuando se refiere a la esterilización directa, sea perpetua que temporal, nos está diciendo de convertir a la mujer estéril, sea por el uso de la ligadura de las trompas, por ejemplo, o
En el hombre también hay una ligadura que se usa muy poco, pero también hay una ligadura que se usa en el hombre que lo vuelve estéril también, para que no tenga la capacidad de fecundar. Entonces, en este caso, la iglesia se opone a lo que es eso directamente porque está provocando digamos, un cerrar la puerta a la vida humana. Claro, hemos visto algunas situaciones en las cuales las mujeres han tenido que recurrir por una situación médica, como ya hemos visto, por ejemplo, hay una situación donde una mujer no puede absolutamente tener más hijos, es ya un peligro para ella, para su vida y para la vida del bebé. Entonces, claro, los médicos le pueden proponer a la mujer lo que es la esterilización, o sea, las ligaduras o de cualquier otro tipo, no solamente las ligaduras, hay otros estilos para esterilizar a la mujer. Eso se hace cuando ya hay una situación médica y el médico le hace la propuesta, bueno, o tu vida o tienes que esterilizarte. Entonces, obviamente, nosotros que somos pro vida, nosotros no queremos que la mujer fallezca. Entonces, el mal menor, acuérdense que en bioética, bueno, en toda ética, no solamente bioética, en toda la ética, siempre tenemos que hacer un juicio, o sea, tenemos que buscar cuál es la opción mejor. Y a veces ninguna de las dos es buena, sino que tenemos que optar por el mal menor. Por ejemplo, como, como les hablaba en una ocasión, si una mujer tiene una situación de enfermedad y la única opción es la esterilización, tenemos la opción, o sea, las dos opciones en la mano. Una parte es esterilizarla, porque si no la esterilizamos, un próximo embarazo, por ejemplo, las mujeres que tienen tendencia a las cesáreas y ya llega a un cierto punto que ya no puede hacer más cesáreas, eh, porque es riesgoso para su vida y para la vida del bebé, la opción de la esterilización está en una mano y en otra mano está dejarla así para que siga procreando, para estar abierto a la vida. Entonces, pero con la consecuencia de que puede morir ella y el bebé por la situación que les comentaba. Entonces, tenemos dos situaciones en la mano. Entonces, no queremos la esterilización, pero tampoco queremos que muera. Entonces, siempre en ética tenemos lo que es la dualidad, el juicio de valores, ¿verdad? O el dilema moral de decir, ¿cuál de las dos? La dejamos fértil para que tenga otro hijo, pero poniendo en riesgo la vida de la madre y del bebé, o nos cerramos entonces a la vida y no permitimos más nacimientos, más vida humana y decidimos la infertilidad. No queremos ninguna de las dos, pero hay que tomar una decisión, porque obligatoriamente la tenemos en las manos las dos. Lo que nos dice la ética es que busquemos entonces, si hay dos situaciones difíciles, busquemos el mal menor. Si los dos son males, si no queremos ninguna de las dos cosas, porque quisiéramos que la persona esté bien y pueda estar abierta siempre a la vida, sin embargo, necesitamos decidir una de las dos. Entonces, el mal menor podría ser la esterilización. Ok, va a estar cerrada la vida, estamos optando por la esterilización que no está bien, pero estamos evitando un posible, en este caso, embarazo riesgoso que pueda poner en peligro la vida de la madre y del bebé. Entonces, es siempre importante tomar la decisión buscando en la oración, pidiendo a Dios que nos ilumine, buscar cuál es la opción donde hay un mal menor, donde hay menos daño, ¿verdad? Porque los dos son males, no quisiéramos ninguno de los dos, pero tenemos que optar por uno de los dos, entonces buscamos el mal menor.
¿verdad? Ustedes seguramente han escuchado esto algunas veces cuando han tenido que tomar decisiones en su vida, ¿verdad? Y bueno, ahí nos sucede esa misma situación, igual que, por ejemplo, hay situaciones en una pareja donde el esposo y la esposa tienen relaciones, o tal vez van a tener relaciones. Hay una situación en la cual uno de ellos, por ejemplo, está infectado con el VIH y tal vez ella no. Eh, una opción, ¿verdad? Podría ser que tengan relaciones, pero utilizando, por ejemplo, el condón. El condón es un método barrera. No es ideal, obviamente, porque es una barrera, es en contra de la vida, es como una fertilización, como una infertilización, perdón. Sin embargo, no queremos que se infecte la otra pareja, ¿verdad? Que está sana. Entonces, ¿cuál de las dos opciones tomamos? La opción de cerrarnos a la vida a través del uso del preservativo, o nos arriesgamos a que, por ejemplo, en este caso, la mujer sea infectada con una enfermedad. La mejor opción sería que no hubiese ese problema, pero como tenemos el dilema moral, hay que decidir una de las dos. Entonces, el mal menor podría ser el uso del preservativo, que estamos cerrados a la vida, pero evita un contagio de una enfermedad, que puede incluso pasar a, en este caso, a incluso potencial embarazo. De hecho, yo tuve interesante ese caso con una pareja que le estaba dando seguimiento y de casualidad en los exámenes él sale infectado con el VIH, ella sale como sana y sin embargo estaba embarazada y embarazada tiene la niña, una niña que viene obviamente con el virus, porque obviamente lo recibió de parte del padre, pero dio la casualidad que a través de la terapia, a través de los retrovirales, la niña quedó completamente sana. O sea, se le dio terapia con retrovirales y al parecer el momento en el cual se identificó fue a tiempo y se pudo evitar, ¿verdad? Que la niña recibiera el contagio, igual la mamá. Pero esta pareja quedó completamente, en este caso, desprovista de otra posibilidad que no sea el uso del preservativo y de utilizar obviamente para ella la terapia para evitar el contagio, ¿verdad? También el uso de retrovirales que se usan para evitar el contagio, que ella no sea contagiada en el caso de que un condón pueda romperse. Entonces, tenemos en las manos un dilema moral y no es fácil cómo aconsejar a una pareja en ese caso, ¿verdad? Que quiere seguir las normas de la iglesia, que quiere vivir su matrimonio bajo los ojos de Dios, porque es un matrimonio por la iglesia. Bueno, pues es como les decía, un dilema moral donde hay que escoger siempre el mal menor. ¿Ok? Muy bien. Entonces el Papa nos está diciendo que tenemos que evitar lo que es la esterilización, sea directa, sea en el sentido directa en los órganos de los reproductivos, sea perpetua o temporal. Perpetua aquí sí para siempre, como por ejemplo la ligadura es una esterilización perpetua porque ya la persona se queda infértil completamente, o temporal quiere decir por un tiempo determinado, como por ejemplo en el caso del uso de los dispositivos intrauterinos, tanto del hombre como de la mujer. Queda además excluida toda acción que en previsión del acto conyugal
o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Aquí un poco está el Papa también en contra de evitar que se haga dentro del acto conyugal algo que ponga como fin la imposibilidad de la procreación. Y en este caso sería el coito interrumpido. Aunque de hecho es un método natural, sin embargo, no es tan bien visto por el hecho de que es también una puerta que se cierra a la procreación. Pero como siempre les he dicho, en bioética no hay una receta, ¿verdad? Una receta es decir, para esto necesitamos esto, para esto otro necesitamos esto. No. En bioética nosotros buscamos siempre de balancear las opciones. ¿Qué opciones tienes? Obviamente, si es una pareja donde obviamente es imposible la procreación, no se ha podido llevar a cabo, por ejemplo, el método del calendario, porque lamentablemente no se ha podido llegar a contener, porque tal vez dentro de la relación marital están durmiendo en una misma cama y tal vez sucede que el hombre y la mujer tienen relaciones. El coito interrumpido no es la mejor opción, pero ahí podría ser el mal menor, como les decía, ¿verdad? Una mujer no puede quedar embarazada, no han podido abstenerse en los días de fertilidad porque simplemente la mujer no ha podido hacerlo en el momento de la unión conyugal, del acto conyugal. No es posible evitar, ¿verdad? Evitar lo que es a través de los juegos sexuales, porque duermen en una misma cama, el acto sexual. Entonces, yo diría que el mal menor podría ser el coito interrumpido en el caso de que tengan esa planificación familiar de evitar un embarazo por X motivo. Claro, no puede ser como que, yo no quiero hijos y punto, no. Porque una pareja que se casa por la iglesia tiene que estar abierta a la vida, tiene que estar abierta a la procreación, sino de lo contrario, ¿para qué se casan, no? Por la iglesia. Entonces, eso sí es muy importante. Es uno de los objetivos del matrimonio. Pero si hay una situación determinada, como les decía, hay que buscar siempre el mal menor. ¿Ok? Cuando me refiero al mal menor, me estoy refiriendo a buscar algo que no sea más grave que eso que están haciendo, porque tal vez eso que están haciendo podría ser menos grave que una situación que pueda traer entonces un mal mayor. ¿Ok? Entonces siempre hay que balancear, hay que poner en las manos cuáles son las decisiones que tengo y qué es lo que voy a hacer. Tampoco se pueden invocar como razones válidas, dice el Papa, para justificar los actos conyugales intencionalmente infecundos, el mal menor o el hecho de que tales actos constituirían un todo con los actos fecundos anteriores y que seguirán después y que por tanto compartirían la única e idéntica bondad moral. En verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad, lo que es intrínsecamente desordenado, por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ellos se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social. Es por tanto un error pensar que un acto conyugal hecho voluntariamente infecundo y por esto intrínsecamente deshonesto pueda ser cohonestado con el conjunto de la vida conyugal fecunda.
Y aquí vamos entonces mucho más profundo, porque el Papa va más profundo. Él nos está hablando también de la elección a la hora de elegir, ¿verdad? Y está diciendo de no invocar lo del mal menor, que era lo que yo anteriormente les estaba diciendo, pero nos los está poniendo desde la moral del bien y del mal. Obviamente, no lo vamos a invocar cuando estamos ante el mal o elegir, ¿verdad? Un mal o un bien. Entonces, es muy importante que cuando nosotros utilicemos esta visión moral lo que les comentaba del mal menor, es cuando estamos ante una situación donde no hay bien, simplemente es mala la situación, sea de una parte que de otra. Porque el Papa nos está diciendo que sería inmoral si nosotros invocáramos el mal menor cuando hay una opción que puede ser buena. Obviamente no vamos a escoger un acto malo para evitar el bien. Eso por una parte. Y por otra parte, si nosotros estamos ante un mal menor, que le llamamos mal menor entre comillas, porque obviamente no es un mal, como les decía, si por ejemplo el uso del preservativo con una persona infectada con VIH, pues sabemos que obviamente no estamos hablando de elegir un mal para evitar un bien, como está diciendo el Papa acá, porque obviamente sería inmoral invocar, no, un mal menor, hago el mal y simplemente dejo de hacer el bien. No, no podemos dejar de hacer el bien nunca. Entonces no podemos invocar el mal menor cuando estamos ante una disyuntiva moral, donde por una parte está el bien y otra parte está el mal. No tenemos que actuar siempre por el bien. Pero si en las dos situaciones hay situaciones de dificultad, etcétera, y no vamos a hacerle mal en este caso a nadie, porque obviamente si vamos buscando el mal, obviamente es un pecado, pero si no es un mal, es simplemente evitar una situación peor, entonces podemos buscar lo que yo les comentaba del mal, que en realidad no es un mal menor en este caso, sino es buscar una solución que no es la solución ideal, porque como les decía, la solución ideal es que estén sanos los dos, que tengan su relación para poder procrear un hijo. Esto es lo normal, esto es el bien. Pero como ese bien no existe, porque lamentablemente hay una enfermedad de por medio, etcétera, entonces buscamos una solución ante esto, aunque no sea lo ideal. Sabemos que el uso del preservativo no es lo ideal porque es un método barrera, que la iglesia no la acepta como método barrera porque la pareja debe estar abierta a la procreación y a la vida. Pero en este caso nos evita un mal mayor o un mal en realidad que sería la posible, en este caso, transmisión de una enfermedad, ¿verdad? Y este caso fue muy interesante porque de hecho cuando pensábamos que los tres podían estar infectados, sin embargo ella no estaba infectada en este caso y la niña se logró también salvar de la infección. Pero vean cómo a través de una valoración moral nosotros podemos tomar decisiones que pueden salvar vidas, porque personalmente no creo que sea lo ideal, ¿verdad? Decirle a una persona, no, puedes tener relaciones, probablemente no te contagies, porque probablemente no hayan contagios, si no hay, por ejemplo, en este caso, contacto de fluidos o algo, pero puede que sí lo haya en algún momento, incluso que puedan procrear también un niño que venga con una enfermedad. Entonces, en este caso, buscamos una solución. Nunca un mal, porque si el uso del preservativo estaría creando un mal, o sea, por ejemplo, el aborto o algo que podría ser ya en contra de los mandamientos, entonces ahí ya sí estamos ante un problema de dilema moral más grande,
¿ok? Pero en este caso, como les decía, podemos utilizar esta dualidad para poder nosotros optar siempre por algo que pueda ayudarnos a solucionar el problema y más que nada, pues salvar vidas y ayudar a las personas. Eh, Como les decía, les quise leer esta parte porque el Papa es muy fuerte, el Papa Pablo VI, cuando habla de la vida humana, ustedes ven en la regulación de de los nacimientos, es bastante fuerte y he querido leérselos para que ustedes entiendan cuál es el pensamiento del Papa. Luego voy a hablar también de los periodos infecundos, donde el Papa también habla de eso y nos habla también en el 17 sobre las consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad. Pero quiero responder también algunas preguntas del chat porque no quiero que se me vaya el tiempo sin tocar estos temas que son tan importantes. Las preguntas que ustedes colocan en el chat. Voy atrás. Bueno, hay una pregunta aquí, pero es de liturgia. Sí, bueno, la voy a responder aunque no sea ética, es de liturgia, pero es una pregunta bastante rápida, la puedo responder. Dice, padre, ¿no dicen que si la fiesta cae en domingo la mueven? Sí, las fiestas que no son del Señor, si caen en domingo se mueven, a no ser algunas solemnidades de la Virgen que sí permanecen, las solemnidades de la Virgen y del Señor. Pero las solemnidades de los santos, si cae domingo, se mueve. Por ejemplo, en el caso de los ángeles, en el caso de algún santo, si cae domingo, la fiesta se mueve, se puede mover al lunes siguiente. Entonces, sí, eso puede pasar, a no ser que sea el patrono. Si, por ejemplo, estamos en la iglesia de San Rafael y cae domingo, sí se puede celebrar la solemnidad el domingo, porque es el titular de la parroquia, pero solamente si es el titular de la parroquia. Si la parroquia se llama Virgen del Rosario u otra cosa, entonces la fiesta de estos santos o ángeles se mueve. Sí. Bueno, es de liturgia, pero bueno, quise porque es bien rápido. Pero bueno, de todos modos, si se acuerdan de esas preguntas en liturgia, colóquenlas mejor en la clase de liturgia de los martes para poder darle respuesta. Padre, buenas noches. ¿Cuál es la planificación más aconsejable para una buena planificación familiar anticonceptiva? La mejor opción son los métodos naturales, de los cuales les voy a hablar ahora. La opción que acepta la Iglesia, ¿verdad? Es la planificación familiar natural. Yo se las voy a enseñar. Les voy a enseñar también cómo funciona. No sé si hoy tal vez nos dé tiempo para eso, porque tengo que dedicar una clase para eso, para que ustedes aprendan cómo funciona, pero es la planificación natural. O sea, método del calendario, el método Billings, ¿verdad? Método de la temperatura, donde la pareja tiene relaciones los días que son infértiles, o sea, los días que sabe que la mujer no va a concebir porque son días donde no hay ovulación, y se abstiene en los momentos en los cuales la mujer es completamente fértil porque se sabe que hay ovulación, ¿verdad? Sea por el método de la temperatura, sea por el método Billings. Entonces, poder planificarse de modo natural. Entonces, esas planificaciones que son de modo natural es la más aconsejable. No solamente es la más aconsejable, es la única que la iglesia realmente aconseja. Los otros métodos, como les decía, solamente son por alguna situación especial. Como ya les he hablado, si hay un dilema moral, una situación grave, etcétera. Como les comentaba, por ejemplo, el preservativo no es un método aconsejado por la iglesia, pero si hay alguna situación como por ejemplo la que yo les comentaba anteriormente, de una de las parejas está infectada y la otra no, de una enfermedad que puede ser mortal para la otra pareja, entonces
ya sí recurrimos a otro tipo de planificación familiar o en este caso de anticoncepción. Pero si ustedes van a aconsejar a una pareja, digamos de novios, recién casados, que quieren buscar cuál es el método para estar bien ante los ojos de Dios, pues yo le diría que el método natural, el método del calendario. Los días fértiles no tienen relaciones solamente los días infértiles, donde saben que no va a quedar embarazada la mujer porque esos días no hay ovulación y por lo tanto pueden quedarse completamente tranquilos. Es una planificación completamente natural, ¿verdad? Esa es la más aconsejada. Las otras, simplemente lo que hay es que ver cuál es la situación para entonces utilizar. Como les decía, por ejemplo, de la ligadura, las mujeres, la infertilidad en las mujeres, pero solamente cuando hay realmente un caso, ¿verdad? Que lo amerita, que el médico dice no puede absolutamente quedar embarazada porque pone en peligro la vida de la mujer. Entonces no podemos estar jugando con la vida de los otros tampoco. Entonces, para no jugar con la vida de los otros, buscamos un método que pueda ser el, el más indicado para ese momento, porque tal vez una planificación natural, si por alguna casualidad falla, porque acuérdense que estos métodos no son 100% efectivos, ¿eh? O sea, sí son bastante efectivos, pero nunca podemos hablar del 100%. Nada en la vida es 100% efectivo. Como todo en la vida, somos seres humanos y siempre hay cosas que pues pueden equivocarse de alguna manera. Entonces, puede equivocarse incluso la misma persona que está llevando a cabo el método, que está planificándose. El conteo de los días puede también equivocarse, como cualquier cosa. Entonces, no podemos poner en riesgo la vida de la persona, en el caso de que una madre no pueda ya concebir porque llegó un momento en el cual el médico le dijo, o o te planificas o simplemente vas a perder la vida. Entonces, obviamente ahí hay que definitivamente buscar salvar la vida de la madre, ¿verdad? O sea, de la mujer y también de una posible víctima de un bebé que también pueda perder la vida en el embarazo. Padre, tengo una pregunta. ¿Es pecado que las mujeres que ofrecen los huevos para tener hijos más tarde? Ya estoy entendiendo. Que frisan los óvulos para tener hijos más tarde porque a cierta edad no pueden concebir. Sí, mira, de hecho vamos a trabajar sobre esto, lo que es la inseminación artificial. Vamos a trabajar también los temas, como les dije, también vamos a hablar de la clonación y otros tipos de concepciones, el vientre prestado también. Vamos a hablar de todo esto. Por lo tanto, no quiero, ¿verdad?, abrir el tema porque ya vamos a tener después tiempo para debatirlo. Pero una de las cosas que sí quiero comentarles es que sepamos que eh, el método de inseminación artificial no es aprobado por la iglesia. O sea, esto de poner en un congelador los óvulos de la mujer para tener hijos más tarde, porque tal vez no puede ovular a los 40 años, quiere tener hijos y pone sus óvulos en un congelador. Bueno, eso se hace a nivel médico, obviamente no en el congelador de la casa. Pero bueno, para que ustedes entiendan, se colocan, o sea, el médico extrae estos óvulos y los coloca en un freezer para congelarlos y dejarlos ahí por un tiempo para después fecundarlos y colocarlos en el vientre de la mujer. Así es completamente ilícito, porque es, en este caso, jugar con la vida humana.
la concepción debe ser natural. Si en ese momento la mujer no quiere tener hijos, pues puede planificarse naturalmente. Si quiere tenerlos más adelante, los puede tener siempre y cuando sea fértil, pero no puede guardar sus óvulos para tener hijos más adelante, porque en este caso estaríamos ante la manipulación de una concepción que tiene que darse completamente natural. Hay un tema interesante, pero no lo voy a trabajar ahora, porque es el tema de la inseminación artificial, que se llama reproducción asistida, la inseminación artificial. Yo voy a hablarles más adelante, porque el Papa Pío XII, en el año 1949, condenó completamente la inseminación artificial y la fecundación in vitro, y también la donación de esperma. Saben qué es la donación de esperma, ¿verdad? La donación de esperma es el hombre que dona sus espermatozoides para que alguna mujer pueda tener hijos. Estamos jugando con la parentalidad y por lo tanto la iglesia está en desacuerdo completamente. La fecundación in vitro es cuando se toma el óvulo de la mujer, el espermatozoide del hombre, y se fecundan, y después se injerta en un vientre que puede ser de la misma mamá o que puede ser de otra mamá, en el caso de que no haya útero. La iglesia también está en desacuerdo con la fecundación in vitro y la inseminación artificial. El Papa Benedicto XVI condenó también esto y dijo que el matrimonio, ¿verdad? Es el lugar del don de la vida humana. O sea, debe realizarse dentro del matrimonio. Por lo tanto, la donación de esperma, no hay un matrimonio, es un hombre que está donando su esperma a otra persona. Igual la fecundación in vitro y la inseminación artificial. Muchas veces se puede dar dentro del propio matrimonio, donde a veces en el matrimonio no pueden tener hijos y van a acudir a lo que es la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Pero entendamos que en estos casos estamos recurriendo ante métodos artificiales que pone en peligro la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque en la fecundación in vitro, algunos óvulos pueden ser fecundados y pueden ser desechados. Y esto es un aborto. O sea, cuando se va a hacer una inseminación, que se usa óvulo, ¿verdad? De la mujer, se usa el semen, ¿verdad? En este caso, los espermatozoides del hombre se juntan. Al final, quien está haciendo la inseminación artificial va a colocar un óvulo fecundado en el vientre de la mujer, pero dentro del proceso puede que de alguna manera algunos óvulos sean desechados y hayan sido ya fecundados. Igual también puede pasar que el óvulo fecundado, a través de ese acto, pueda perder también la vida cuando ya es una vida humana, el óvulo fecundado, antes de colocarlo en el vientre de la madre. Entonces, por eso la iglesia pide siempre, en este caso, seguir el orden natural de la fecundación natural, no la fecundación artificial. Esto fue un rechazo del Papa Pío XII, luego del Papa Benedicto XVI también, que, que tuvo un fuerte rechazo a estos métodos, sobre todo porque, como sabemos, el matrimonio es el lugar donde se debe dar la fecundación, la fecundación. Y consideró que es moralmente ilícita la fecundación de una mujer casada con el esperma de un donador distinto de su marido, ¿verdad? Lo que es la fecundación artificial heteróloga es contraria a la unidad del matrimonio y a la dignidad de los esposos y a la vocación de los esposos de ser padre.
Entonces, el recurso del esperma de una tercera persona constituye obviamente una violación del compromiso entre los esposos. Entonces, sin embargo, cuando se trata de una inseminación artificial homóloga, o sea, una mujer no puede tener hijo, pero se usa el semen del propio marido. Y esa inseminación que se llama homóloga entra dentro del matrimonio de la iglesia, eh, y por lo tanto se usa artificialmente objetos que pueden hacer perder la vida de un óvulo ya fecundado. Tampoco la iglesia lo permite, porque estamos ante lo que se llama un aborto, ¿verdad? Un aborto. Estamos como matando un óvulo recién fecundado. Lo que se llama la inseminación intrauterina sí es, en este caso, aceptable si el semen se recolecta mediante, en este caso, el semen del esposo, y es colocado, en este caso, como se llama la inseminación intrauterina, dentro del útero de la mujer, porque a veces son espermatozoides que no tienen la suficiente fuerza para poder llegar a fecundar, etcétera. Y si el semen se recolecta mediante, en este caso, relaciones sexuales del hombre y la mujer, y todas aquellas actividades que impliquen a una tercera persona están prohibidas completamente. O sea, ustedes saben lo que es donaciones de óvulo, donaciones de espermatozoides, esas están completamente prohibidas. Porque la Iglesia Católica entiende que el ser humano debe ser respetado y debe ser protegido desde el momento de su concepción, el cigoto, el preembrión, el embrión y el feto, ¿verdad? Nosotros lo consideramos todas esas etapas un bebé ya con toda la dignidad. Bueno, no voy a continuar con esto porque es un tema aparte, pero me apasiona mucho, es muy interesante también. Voy a seguir con las preguntas. Pecado, esto ya lo... me gustaría que establezca la diferencia entre encíclica, concilio y sínodo con su definición, por favor, con su tiempo para poder escribirlo. Bueno, mira, es que son cosas diferentes, ¿verdad? Una encíclica, para que ustedes sepan qué cosa es una encíclica, y sepan qué diferencia tiene una encíclica, ¿verdad? De cualquier otra, de una exhortación apostólica, de una carta apostólica. Una encíclica, como escrito, ¿verdad? Papal, viene del griego que se llama enciclía, ¿verdad? Que significa envolver en círculo, encíclica, porque obviamente se escribía y luego se envolvía en un círculo. Pero en realidad eran cartas que los papas escribían sobre asuntos de la iglesia determinados, y que eran cartas que el papa le mandaba a los obispos y también a todos los fieles católicos del mundo. Prácticamente el origen de las encíclicas está en las epístolas del Nuevo Testamento, las cartas, por ejemplo, las cartas de San Pablo, las cartas la carta de Pedro, ¿verdad? Y las cartas de San Juan, que ya empiezan en el Nuevo Testamento y que siguen, ¿verdad? Los papas escribiendo a todos los obispos y a todos los fieles del mundo. Entonces, es escrito para todos los hombres de buena voluntad, incluso creyentes y no creyentes, es para todos los que quieran leerla. Debido a esa importancia, la encíclica recibe dentro de todo lo que es el magisterio del Papa el lugar número 1, ¿verdad? Porque es prácticamente su escrito mayor. Sin embargo,
por ejemplo, las cartas apostólicas, que son los otros escritos que también hace el Papa, que normalmente tienen también un determinado receptor, o sea, va dirigida a un público concreto. Generalmente las cartas apostólicas pueden ser a una conferencia episcopal, a un grupo determinado. Sin embargo, la encíclica es para todos los hombres en el mundo, ¿ya? Eso tienen de diferencia. Las exhortaciones apostólicas son diferentes porque generalmente después de un sínodo se escribe una exhortación apostólica, por lo tanto, está determinada a una reunión anterior. Si el Papa, por ejemplo, el Papa tuvo un sínodo, entonces puede hacer una exhortación apostólica con el tema de este sínodo, ¿verdad? Entonces la diferencia es que el tema generalmente está relacionado a una reunión anterior. ¿Qué cosa es un concilio? Un concilio es la reunión de todos los obispos del mundo, pero en el concilio, que generalmente se dan muy pocos, de hecho hay 21 concilios en toda la historia de la iglesia, reúne a toda la iglesia universal. Entonces, están invitados, no solamente, se llama incluso concilio ecuménico, pero casi nadie le da el apellido de ecuménico. Casi todo el mundo dice el concilio, pero en realidad su nombre es concilio ecuménico. Como su nombre lo indica, están convocados todos los obispos cristianos, bueno, católicos del mundo. Y también están presentes los teólogos expertos, y están también invitados algunos laicos, personas que tienen que ver con la iglesia, y generalmente es para definir algunos temas que son un poquito controvertidos de doctrina. Generalmente están definidos hacia la doctrina, para indicar, ¿verdad?, esas pautas generales para toda la iglesia universal. Entonces, los concilios son los que hemos tenido. El primero fue el concilio de Jerusalén, que está en los Hechos de los Apóstoles, cuando estaban discutiendo si los cristianos deberían, ¿cómo se llama? Deberían circuncidarse o no. Se recuerdan que hubo esa discusión que está en los Hechos de los Apóstoles. Se reunieron en Jerusalén los apóstoles para discutir si había que obligar a los cristianos a circuncidarse o no, que obviamente se decidió que no, porque era una tradición judía, pero no cristiana. Entonces, ese fue el primer concilio. Después vino el concilio de Nicea, que tuvo un valor muy importante, porque se comenzó a redactar el credo. Entonces, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla segundo, segundo, Constantinopla tercero, Nicea segundo, Constantinopla cuarto, Constantinopla quinto. Y después de estos, cuando la iglesia se separa, o sea, la iglesia ortodoxa de la iglesia católica romana, que somos nosotros, siguieron los concilios, pero ya sin la iglesia ortodoxa. Hasta ahí la iglesia estaba toda una solita iglesia. Sin embargo, a partir de ahí, nosotros como iglesia católica continuamos con los concilios, pero ya solamente nosotros como iglesia católica. Y ahí entonces vino el concilio de Letrán primero, Letrán segundo, Letrán tercero, Letrán cuarto. León primero, León segundo, concilio de Viena, Constanza, Basilea, Letrán quinto, Trento, concilio Vaticano primero y concilio Vaticano segundo, que como ustedes saben fue el último que se realizó entre los años 1962 y 1965. ¿Ok? Esos son los concilios. Ahora, un sínodo es diferente porque el sínodo, en este caso, digamos que tiene menos importancia que un concilio. ¿Por qué? Porque el sínodo reúne solamente a los obispos, y generalmente los sínodos están relacionados con un tema específico o con un grupo. Por ejemplo, hay el sínodo de los obispos de Latinoamérica, ¿ok? Han hecho sínodo para
un determinado grupo de obispos, no para todos los del mundo, sino para un determinado grupo. Y hay sínodos también que se hacen con un tema, por ejemplo, el sínodo de la familia. Entonces reúne a todos los obispos del mundo, pero solo con el tema de la familia. ¿Ven la diferencia entre el concilio y el sínodo? El concilio no, el concilio es para toda la Iglesia Universal y es para resolver generalmente alguna controversia, y es muy universal, donde se tocan muchos temas y están invitados también teólogos, etcétera. El sínodo no, porque el sínodo es para un grupo determinado y con un tema determinado. Por ejemplo, el sínodo de la familia, ¿ya? El sínodo de los jóvenes. Entonces, tiene temas específicos. Y ahí entonces, en el sínodo se llega también a unos documentos, los documentos sinodales, y en el caso de los concilios, a los documentos conciliares. Si ustedes quieren leer el Concilio Vaticano II, es un poquito largo, pero es un libro bastante interesante donde tiene todos los documentos conciliares del Concilio Vaticano II. Igual los sínodos tienen también los documentos sinodales. Entonces, todos son magisterio de la Iglesia, todos, y no se contradicen unos con otros, sino que todos van por la misma línea, solo que a veces tienen temas diferentes. ¿Ok? Bueno, esto es un poquito más largo de explicar, pero bueno, más o menos con mis palabras traté de responderte. Buenas tardes o buenas noches, padre. ¿La eutanasia es considerada un pecado o es una solución para una persona con muerte cerebral, estado vegetal? Voy a hablar sobre este tema muy, muy, muy importante más adelante, cuando trabajemos la eutanasia. Me vas a hacer la pregunta y ya de hecho te la voy a responder cuando toque ese tema, pero no quiero empezarlo porque es un tema muy interesante. De hecho, me va a tomar varias clases hablar sobre la eutanasia. Pero sí, realmente es un tema muy interesante, sobre todo cuándo es eutanasia y cuándo es simplemente muerte natural. Aquí entonces es donde entra el diálogo y la dualidad moral, que no es fácil. Hay una pregunta interesante. Bueno, dice, en el link que pasaste, ¿qué más puedo buscar? Bueno, ahí en el link que pasé, ustedes pueden buscar de todo, porque en ese link está la encíclica. Pero si ustedes van arriba, y ustedes clican en el escudo del Vaticano, o sea, el mismo link que yo les envié, que es una encíclica, después que la lean, y ustedes quieren ir a la página del Vaticano, simplemente vayan hacia arriba, se desplazan al inicio y dan un clic en donde está el escudo del Vaticano. Ustedes saben que el escudo del Vaticano es el que tiene las dos llaves entrelazadas, que son las llaves de Pedro, y la tiara, que es como la corona, ¿verdad? Que usaban los papas, que usaban porque ya no la usan. Entonces, en ese escudo del Vaticano, que tiene las dos llaves y la tiara, ustedes dan un clic y les manda directamente al inicio de la página del Vaticano. Entonces ahí tienen todo, ahí tienen los papas. Si quieren aprender sobre cada uno de ellos, pueden clicar sobre Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, etcétera. Abajo tienen eso. Tienen aquí donde dice actualidad las noticias. Hay noticias del día de hoy, del 28, donde hubo la celebración eucarística en ocasión del 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Miren, se hizo precisamente el 11 de octubre del 2022. Se va a cumplir el 60 aniversario, por lo tanto ahí notificaron que se va a celebrar esa Eucaristía. Hay audiencia general, que ustedes pueden leer también todo lo que hizo el Papa en la audiencia. Ahí están todas las noticias del Vaticano, pero directamente de ellos, del Vaticano, no por un tercero. Y después está la oficina de prensa, servicios informativos, Vatican News, que a mí me encanta como noticia. Después hay Red Mundial de Oración por el Papa y páginas muy interesantes, como por ejemplo la página de abuso contra menores, que la respuesta de la Iglesia es importante leerla. Visita pastoral del Santo Papa Francisco a Matera, y también la visita del Papa Cis. Ahí están los links. Simplemente escudriñen un poco la página, véanla, familiarícense con ella. Si no logran clicando en el escudo, como les decía, pueden simplemente poner Vatican, como Vaticano, pero sin la O al final, .va, que es va, que es las siglas del Vaticano. Si ustedes ponen vatican.va, directamente les va a ir a la página del Vaticano. Me gusta siempre que vayan directamente a las páginas originales para que puedan ahí obtener informaciones, noticias, documentos, todo lo van a obtener de primera mano.
No es lo mismo cuando uno ve un accidente que cuando se lo cuenta. Es mejor verlo y ser testigo directo de la fuente a que alguien te cuente algo, ¿verdad? Porque si te lo va a contar, te lo va a contar desde su propia perspectiva. Entonces, no digo que no se utilicen otras páginas, hay otras páginas también muy interesantes, pero siempre va a ser intermediario alguien que interpretó eso y te lo cuenta a su manera. Es mejor ir directamente a la fuente. Padre, buenas noches. En mi matrimonio optamos porque mi esposa se realizara la ligadura tubárica. Según lo explicado, estamos mal. ¿Cómo enmendar ese error cometido? Bueno, cuando ya se cometió, o sea, cuando ya se hizo, pues ya no hay vuelta atrás, porque obviamente la ligadura no tiene reversión. Entonces, nada, simplemente tal vez ustedes cuando lo hicieron no tenían el conocimiento, no sabían, ¿verdad? Eh, que estaba en contra de la doctrina de la iglesia. Nada, no hay problema ninguno. O sea, ¿cómo enmendar ese error cometido? Yo creo que simplemente con el arrepentimiento, de verdad. Si en el caso de que lo hicieron porque no quisieron tener más hijos, pues eso. Si lo hicieron porque, porque había una situación de peligro, enfermedad o problemas con la madre, entonces no hay de por qué arrepentirse, porque obviamente era una situación médica. Hay mujeres que tienen que optar por la ligadura porque hay una situación grave médica. Como les decía, hay mujeres, por ejemplo, que tienen tumores donde no es que hay que ligarla, sino simplemente hay que vaciar completamente todos sus órganos reproductivos. Y así pues lo decide el oncólogo y el cirujano, y hay que actuar de esa manera. Ahora, si uno va a optar por la ligadura simplemente porque ya no quiero tener más hijos, entonces ahí sí está en contra de estar abierto a la vida. Pero si ya se realizó, pues nada, simplemente lo que tienen que pensar ustedes es que cuando lo realizaron no sabían. Cuando uno hace algo y no tiene la conciencia de lo que está haciendo, no hay problema. Recuérdense que cuando hay pecado, yo siempre les he dicho, hay pecado cuando tenemos libertad y conciencia. Si yo tengo conciencia, sé lo que estoy haciendo, entonces sí hay pecado. Si no sé lo que estoy haciendo, obviamente no hay pecado. Ustedes no sabían, no tenían como diríamos, formación. Yo he visto muchos laicos súper comprometidos con la iglesia y que no tenían la formación cuando decidieron la ligadura. Y nada, pues es muy normal y son laicos muy comprometidos con la iglesia. Simplemente porque en el momento que lo decidieron no estaban en ese momento, digamos, en conciencia de lo que estaban haciendo, entonces no tienen que tener absolutamente ningún remordimiento, ninguna culpa, nada. Si acaso en algún momento quieren, si se están confesando de otros pecados, ¿verdad? Que sean pecados mortales o algo, y quieren aprovechar para comentárselo al sacerdote y recibir también, pues, en este caso, una absolución por todo, está bien, pero no vayan a confesarse solo por eso, porque como les digo, no es pecado si ustedes no tenían la conciencia, porque ustedes no sabían lo que estaban haciendo, entonces no es considerado pecado. Pero para que ustedes estén tranquilos, porque yo sé que algunos siempre están como intranquilos, que voy a ser padre y esto, entonces, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, si quieren, entonces, el día que vayan a confesarse, pueden colocarlo, pero no como que me voy a confesar por esto, porque eso no sería el pecado como tal, sino que haya una confesión y ustedes quieran confesar otros pecados, entonces para que estén tranquilos puedan obtener también la absolución. Pero no hay modo de revertir eso, a no ser que ustedes quieran, ¿verdad? Como esposos, convertirse en este caso en guías de otros matrimonios y orientarles, ¿verdad? A partir de ahora se puede resolver, se puede enmendar también, siendo guías para matrimonios jóvenes que no opten por la ligadura, que estén abiertos a la vida, evitar, ¿verdad?, que los jóvenes cometan el aborto,
Y bueno, pues yo creo que esa manera también es muy bonita para poder enmendar el error cometido. Pero no deben tener absolutamente ningún remordimiento porque, como les decía, tienen que tener pendiente de que ustedes no tenían conciencia moral para poder juzgar, ¿verdad? Hay que tener conciencia moral. Entonces, ustedes no tenían conciencia moral, no sabían, simplemente no tenían la formación. Y si uno no tiene la formación, no conoce, pues el error que pueda cometer es un error por desconocimiento, ¿verdad? Muy bien. Una pareja se conoce y ambos tienen de más de 60 años, donde ya la mujer no tiene embarazo, no pueden casarse por la iglesia. Una pregunta muy interesante. En este caso, aunque ella obviamente está completamente infecunda por el hecho de que de la edad ya no puede tener hijos, igual también el hombre muchas veces a esa edad ni siquiera sus propios espermatozoides pueden fecundar. Entonces, sí pueden casarse por la iglesia, no hay problema ninguno en este caso, porque ellos no están cerrados a la vida. O sea, es importante que ustedes entiendan que para casarse por la iglesia uno tiene que estar abierto a la vida, pero si naturalmente no puedes procrear, no quiere decir que no estés abierto a la vida. Ellos están abiertos a la vida, solo que naturalmente ya no pueden procrear, pero ellos no están cerrados a la vida. Entonces sí pueden casarse tranquilamente, saben que no van a tener hijos, pero no es culpa de ellos. Obviamente es una situación natural que naturalmente no van a tener hijos, pero no es un impedimento para casarse por la iglesia, no es impedimento, no hay problema ninguno. Pueden casarse por la iglesia a la edad que quieran, que se sientan obviamente llamados al matrimonio eclesiástico y simplemente no van a tener hijos. No es porque simplemente no quieran, sino porque no se puede. Igual también una pareja infértil puede casarse por la iglesia. No hay problema ninguno con eso. Pueden casarse por la iglesia, solo que no van a tener hijos porque hay una infertilidad, pero la infertilidad no la han provocado ellos, sino que es una infertilidad natural. Entonces, una cosa es que yo me provoque la infertilidad, o sea, que yo simplemente haga algo para no tener hijos. Y otra cosa es que naturalmente no se puede, porque es infértil, porque ha llegado a una cierta edad, etcétera. ¿Ok? Entonces, nada, tranquilamente puede casarse por la iglesia, pueden vivir su matrimonio desde la edad que quieran, desde la edad que se sientan llamados al matrimonio y no afecta en lo absoluto la edad o el hecho de que no puedan quedar embarazadas. Creo que ya voy a tener que estar dando ya como el arco final porque el tiempo nos apremia. Pero bueno, voy a leer esta otra. Yo tuve 5 hijos, sufría de placenta acreta y yo no lo sabía porque ninguno de los doctores que me trataban no me lo dijeron. Cuando tuve mi primera hija, la doctora me ayudó haciéndome fuerza en mi barriga hacia abajo y mi niña nació y ella misma me sacó la placenta con sus manos. Usaba el método natural para evitar a los niños. Lo llamé el método del pan. Sacarlo a tiempo. Oh, muy interesante, sacarlo a tiempo como el pan. Sí, porque si no se quema, si lo dejan en el horno. Pero salí embarazada cuando la niña tenía 5 meses, que el mismo doctor no lo creía. Pero la prueba de sangre salió positivo. Con ese embarazo, el niño se pasó por 3 semanas. Evacuó y el niño se la comió y gracias a Dios el niño se salvó. Me dejaron la placenta, me desangré, me pusieron sangre, salimos bien, gracias a Dios. Usando el método natural, esperé 4 años y salir embarazada. Después salí de nuevo y tuve 2 niños más. El segundo de la segunda ronda también me vi bien mal y salí victoriosa, gracias a Dios. Y otra vez, 4 años más, salí con mi quinto niño y me llevó a coma, pero Dios me sacó victoriosa y el mismo Dios me preparó no más bebé. Qué bonito, qué bonito. Me gusta mucho tu testimonio porque aquí narra, ¿verdad? Cómo en un matrimonio cristiano se puede utilizar el método natural y poder planificar los hijos que quieras tener y cómo Dios también te va proporcionando con su gracia cuando un niño de verdad, a pesar
de que haya, en ese caso, ¿verdad? Evacuado, haberse comido la caca y cómo, a pesar de estar en una situación de peligro, de peligro, Dios, sin embargo, es el dueño de la vida, es el que da la vida. Igual tú también en coma, como Dios te sacó victoriosa para que pudieras ser la madre de estos 5 hermosos niños. Dios es el que sabe, Dios es el dueño de la historia y este testimonio es hermoso. Qué lástima que el tiempo se nos vuela y no pudieras tú darlo en lugar de leerlo yo, porque hubiese sido más lindo que tú lo hubieses dado, tu testimonio. Pero vamos a ver si tenemos oportunidad en otro momento cuando hablemos, porque de hecho tenemos que hablar del método natural para que tú puedas dar tu testimonio y puedas también hablar sobre cómo tú utilizaste tu método natural para no salir embarazada cuando no querías, o sea, cuando te habías planificado para no salir embarazada, y sin embargo, cuando sí ya decidiste, ¿verdad? Que ya estaban preparados ustedes como esposos para tener al bebé, y ¿verdad? ¿Cómo pasaste por estas diferentes etapas hasta que Dios mismo te preparó para no tener más bebé? Porque la naturaleza es en realidad la acción de Dios. Cuando decimos no es natural, sí es natural, es Dios, porque Dios es el dueño de la naturaleza. Acuérdense que Dios es el que crea las leyes de la naturaleza y Él es el que pone cada cosa en su sitio. Me gustaría el testimonio tuyo para el día que hablemos del método Vining. Ojalá no se me olvide porque tengo tantas cosas en la cabeza, tantas clases, que ojalá no se me olvide, y si se me olvida tú me lo recuerdas en el chat, de dar tu testimonio, porque me gustaría que los demás hermanos escucharan tu testimonio y poder, ¿verdad? Entender que el método natural no es simplemente un método científico, digamos así, por las nubes, sino que se puede utilizar y que hay personas que lo han utilizado y hay personas que lo siguen utilizando y que es muy efectivo. Así que me alegro mucho por tu testimonio. Gracias. Ay, qué lástima que el tiempo ya no nos da, lamentablemente, para poder seguir. Es una lástima porque las preguntas están súper hermosas. Qué lástima que se nos quedan siempre muchas preguntas, pero acuérdense de colocar estas preguntas eh, para poder, ¿cómo se llama? Am, ahondar más profundamente en algunas de algunos de los temas que son muy importantes de lo que estamos viendo. Entonces, traten de copiar estas preguntas. Son poquitas las que me quedan, pero ya el tiempo no nos da, nos quedaron como unas 2, 3 preguntas. Apúntenlas, por favor. Y no se les olvide colocarlas rápido en el chat apenas empecemos la clase el miércoles que viene, porque quiero que ustedes sean los primeros en colocar sus preguntas para que no se queden al final de la clase sin responder. Entonces, ustedes que se han quedado, copien su pregunta en alguna parte y apenas inicie la clase, colóquenla, porque yo siempre, a ustedes saben que empiezo respondiendo algunas preguntas para que no se me queden para el final. Entonces, voy a darle la bendición. Sé que tenemos los avisos. Hoy tenemos a la hermana Miriam, que es la que nos va a dar los avisos. Entonces, sí, Miriam, tengo que reactivar tu micrófono, pero voy a dar la bendición y después voy a reactivar tu micrófono y le vas a dar los avisos a los hermanos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, hermanitos, ya es hora, Miriam,